Hola, ¿qué tal? Soy alumno del Instituto Politécnico Nacional, más específicamente de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco. En este video voy a explicarles mi proyecto para la materia de programación orientada a objetos. Mi nombre es Flores Carranza Arturo, boleta 2020-30-0254, grupo 2AB4. Mi proyecto está basado en la ley Biot-Savart. En esta ley, Jean-Baptiste Biot y Félix Savart dan sus resultados experimentales. Estos resultados fueron capaces de llegar a una expresión de la cual se obtiene el campo magnético en un punto dado en términos de corriente que produce este campo. Mi programa está diseñado para resolver las diferentes aplicaciones o los diferentes casos donde se da esta ley. Pero veamos cuáles son estos casos. El primero es el campo magnético debido a un alambre recto infinito, donde al demostrar matemáticamente se obtiene la siguiente expresión. En esta expresión podemos ver que el campo magnético es igual a la permeabilidad al vacío sobre 4 por pi por a, todo esto por la intensidad y todo esto por el coseno de θ 1 menos el coseno de θ 2. Como podemos ver en la figura, A es la distancia del conductor al punto, θ 1 es el ángulo de entrada y θ 2 es el ángulo de salida. Como este es un alambre recto e infinito, se tiene que siempre el ángulo de entrada va a ser 0 y el ángulo de salida va a ser 180. El segundo caso es el campo magnético debido a una espira circular en un punto sobre el eje de la espira. Al demostrar matemáticamente se obtiene la siguiente expresión. Aquí tenemos el campo magnético, que sería igual a la permeabilidad al vacío por n por i por r cuadrada, todo esto sobre 2 por x cuadrada más r cuadrada, todo esto a la 3 medios. Como podemos ver en la figura de abajo, x es la distancia desde el centro de la espira al punto que se desea conocer. R es el radio de la espira y n es el número de espiras que se tienen. Para resolver este problema planteé un diagrama UML. En este tengo mi clase base o clase padre llamada clase ley. En esta declaro 4 datos privados tipo double, que son P, el campo magnético, U0, que lo tomaremos como la permeabilidad al vacío, R, el radio o la distancia, e I, que es la intensidad de corriente. Después declaro dos métodos públicos. El primero de ellos es el constructor de mi clase, donde voy a decir que B, R e I van a ser iguales a 0. Y U0 va a ser igual a 4pi por 10 a la menos 7. El segundo void portada lo usaré más adelante como una portada para presentar mi programa. Esta clase ley va a heredar sus datos a esta nueva clase alambre, donde tengo dos datos protegidos tipo double, O1 y O2, que van a ser los ángulos de entrada y salida respectivamente. Después declaro varios métodos públicos. El primero sería el constructor de mi clase, donde definiría O1 y O2. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que nuestro algoritmo o nuestro programa solo va a trabajar con radianes. Entonces el usuario normalmente está acostumbrado a dar datos en grados. Entonces en el constructor transformamos esos datos o esos grados a radianes. En void datos vamos a imprimir los datos con los que contamos para este problema. En void leer voy a relacionar los datos que me está dando el usuario con los datos ya heredados anteriormente de la clase ley. Después tengo tres métodos tipo double. Estos tres métodos van a retornar un valor.
que en cada caso van a ser un resultado. Por ejemplo, el primero, calccamp, regresaría al campo magnético. El segundo, calcint, regresaría a la intensidad de corriente. Y el tercero, calcrad, regresaría el radio. Ahora bien, esta clase ley también va a heredar sus datos a una nueva clase llamada clase Spira. En esta clase Spira tendrá dos datos protegidos y de tipo doble, que serán x, la distancia del centro de la espira al punto, y n, que es el número de espiras. Ahora, en mis métodos públicos, el primero de ellos es el constructor de la clase, donde voy a decir que x es igual a 0 y n es igual a 1, el número mínimo de espiras, vaya. Ahora, void datos 1, 2 y 3 son los datos con los que voy a contar en los diferentes casos para esta clase. El primer caso va a ser cuando tengo solo una espira. El segundo caso va a ser cuando tengo más de una espira. Y el tercer caso va a ser para cuando mi coordenada en X esté justo en el centro de la espira. El cuarto método, voidLeer, va a relacionar los datos que me dé el usuario con los que ya ha heredado junto con los datos de la clase Spira. Y los siguientes cuatro métodos, double, van a retornarme valores. Al igual que en el anterior, calccamp va a retornar el campo magnético, calcint la intensidad, calcx va a regresar la coordenada o la componente en x al punto, y calcn me va a regresar el número de espiras. Ahora bien, una vez explicado mi diagrama UML, vamos al algoritmo de mi programa. Básicamente en esta parte comprobaremos la corrida de mi programa. Sin embargo, yo quiero mostrarles el programa como tal, por si ustedes lo quieren checar a detalle y quieren verlo más tarde. Ya que les mostré el algoritmo de mi programa, vamos a la corrida de este. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Ingeniería en Control y Automatización, Programación Orientada a Objetos, Leite Piot-Savart, Campo Magnético en un punto dado, mi nombre, mi grupo, mi boleta. Todo esto es el segundo método de mi primer clase, void portada, y después entra mi int main, campo magnético A1 o A, alambre recto infinito, espira circular en un punto sobre su eje, o 3 salir del programa. Elegiremos la opción 1, que es alambre recto infinito, y nos muestra cálculo a realizar, que queremos calcular: el campo magnético, la intensidad de corriente, el radio, volver al menú principal o salir del programa. Elegiremos la opción A, campo magnético, y tenemos nuestros datos del problema ya establecidos anteriormente. La permeabilidad al vacío como 4pi por 10 a la menos 7, nuestro ángulo de entrada de 0 grados y nuestro ángulo de salida de 180. El radio que usaremos en este caso será 2.5 metros y nuestra intensidad de corriente será de 3 amperes y nos da 2.4 por 10 a la menos 7 teslas. Ahora vayamos a la intensidad de corriente. Los mismos datos y nos pide como dato el campo magnético. Utilizaremos el mismo que nos dio de resultado en el inciso anterior,
2.4 por 10 a la menos 7 teslas, un radio de 2.5 igualmente, y tenemos nuestra intensidad de corriente de 3 amperes. Ahora vamos a la opción C, calcular el radio. Ingresaremos los mismos valores que los anteriores, 2.4 por 10 a la menos 7 teslas y 3 amperes. Y el radio es de 2.5 metros. Ahora, vamos a dar la opción de volver al menú principal para seguir viendo nuestro programa y cómo funciona. En esta ocasión vamos a elegir la opción 2, espira circular en un punto sobre su eje. Nos despliega los diferentes casos que tenemos para calcular una espira, más de una espira, que esté en el centro de la espira, 4 salir al menú principal y 5 salir del programa. Elegiremos la opción 1, una sola espira, y nos va a decir qué cálculo deseamos realizar. Elegiremos la opción A, campo magnético, y aquí nos da los datos de la permeabilidad al vacío, 4 pi por 10 a la menos 7, y nuestro número de espiras, que es 1. Ahora nuestro radio lo consideraremos como 0.5 metros y mi intensidad de corriente como 2 amperes. Mi componente en X la voy a poner a menos 5 y nuestro campo magnético es de 2.4764 por 10 a la menos 9 teslas. Ahora vamos a elegir la opción B, intensidad de corriente. Nos pide el radio, ingresaremos el mismo, 0.5. El campo magnético, ingresaremos el campo que nos dio como resultado en el inciso anterior, que es de 2.4764 por 10 a la menos 9 teslas, componente en X menos 5, y mi intensidad de corriente es de 2 amperes. Ahora vamos al inciso C, mi componente en X. La intensidad de corriente dijimos que son 2 amperes, campo magnético es 2.4764 por 10 a la menos 9 teslas, y nuestro radio es de 0.5. La componente en X es más o menos 5 metros, ya que como vimos en nuestra fórmula, este estaba al cuadrado, entonces es una raíz básicamente, entonces no tiene ninguna diferencia si está más o menos. Ahora vamos a volver al menú secundario, donde todavía no elegíamos qué caso de la espira circular. Ahora vamos a elegir el caso 2, más de una espira. Y cálculo a realizar, exactamente igual que en el anterior. Vamos a elegir la opción A. En este, si se dan cuenta, los datos ya no me está dando el número de espiras como lo hacía en el anterior, solo me está dando la permeabilidad al vacío. Entonces agregaremos los mismos datos que en el anterior, 0.5 en radio, intensidad de corriente 2 amperes, número de espiras, vamos a suponer que sean 2, para que simplemente sea el doble del campo magnético, y mi componente en X seguirá siendo menos 5. Y ahí lo tienen, el campo magnético es 4.95208 por 10 a la menos 9 teslas. Ahora vamos a mi caso 2, la intensidad de corriente, o mi caso B, perdón. El radio es de 0.5 metros. Mi campo magnético utilizaremos el que nos dio en el pasado, que es 4.95208 por 10 a la menos 9. Número de espiras 2 y componente en X menos 5. La intensidad de corriente es 2 amperes. Ahora vamos a nuestro caso C. La componente en X. Intensidad de corriente 2 amperes. Campo magnético 4.95208 por 10 a la menos 9 teslas. Y mi radio de 0.5. Y número de espiras 2. La componente en X es más o menos 5 metros. Es lo mismo que ya les había comentado. Ahora D, número de espiras.
Y para esto meteremos los mismos datos que en el anterior. 4.95208 por 10 a la menos 9. Intensidad de corriente 2, componente en X menos 5. Y el número de espiras es de 2. Ahora vamos a elegir la opción E, que es volver al menú secundario. Y en este elegiremos ahora la opción 3. La opción 3 me pide solo realizar dos cálculos, o me da sus opciones para cálculos, que es la A, campo magnético, y la B, la intensidad de corriente, ya que en esta pues no tenemos componente en X, ya que está en el centro de la espiral, así que vamos a elegir la opción A. Como datos nos da que la permeabilidad del vacío es 4pi por 10 a la menos 7, número de espiras 1, lo consideraremos, y componente en X 0. Vamos allá, radio 0.5 de igual forma e intensidad de corriente 2. El campo magnético es 4.95208 por 10 a la menos 9 teslas. Ahora elegiremos la opción B, donde nos pedirá ahora nuestro valor de radio, que es 0.5, y el de nuestro campo magnético, que es el que acabamos de encontrar, que es 4.95208 por 10 a la menos 9 teslas. Me da una intensidad de 2 amperes. Ahora, podemos elegir volver al menú secundario, que es el de donde ya salimos, o salir del programa. Vamos a elegir la opción D para que vean que desde cualquier caso sale desde el programa. ¿Lo ven? Ahora vamos a volver a entrar para que vean que todas las opciones anteriores son totalmente válidas. Supongamos ahora salir del programa, no saca sin ningún problema. Ahora vamos a hacerlo desde aquí, desde el menú principal, salir. Y no tiene ni un solo problema. En conclusión, este proyecto me parece bastante útil, ya que cumple su objetivo a la perfección, el cual es resolver problemas aplicados a la ley de Biot-Savart, y lo hace en los diferentes casos aplicables a esta ley. De igual forma, calcula las diferentes variables que intervienen para conocer el campo magnético. Sin embargo, hay una excepción. En el caso número 2, en la espira circular, la ecuación es no lineal, lo que complica bastante despejar o conocer el valor de R. Sin embargo, este programa me parece sumamente útil para un uso cotidiano o escolar, ya que está diseñado de una manera muy simple en la que puedes acceder a cualquiera de los casos sin ninguna complicación y ingresar los datos. Espero este video les haya gustado y les sirva mucho este programa. Gracias.